Hola a todos y todas, bienvenidos a Paso Clave, el podcast, donde vamos a profundizar en todo lo relacionado con la escalada, lo técnico y lo científico y lo humano. Soy Fer Cantero y hoy vamos a abordar un tema que seguro que os interesará a todos: la fuerza de tracción en escalada. Bueno, la fuerza, la resistencia, la tracción. Vamos a ver la evidencia al respecto, cómo podemos medirla y la mejor manera para entrenarla. Así que empezamos. Lo primero de todo es explicar en qué momento interviene la fuerza de tracción en la escalada. O sea, tú cuando estás escalando, en un primer momento debes quedarte de las presas, ¿no? Entonces ahí interviene la RFD, que es la fuerza explosiva, y luego la fuerza de los flexores de los dedos para conseguir mantenerte en las presas. Entonces, lo siguiente, que es progresar a través de las presas, es cuando interviene la fuerza de tracción, que es la que te permite ir moviéndote por la pared de manera indisoluble, siempre funcionando con la fuerza de empuje. Lo que pasa es que, bueno, ahora vamos a hablar del gesto de traccionar. El gesto de traccionar también es importante cuando estás realizando un bloqueo para permanecer estático, o para un chapaje, o por ejemplo para controlar presas difíciles. La fuerza de tracción resulta difícil de medir en la escalada. El motivo es que normalmente, conforme mejora la técnica del escalador, necesita menos de esta fuerza de tracción, es menos dependiente. Entonces, claro, llega un momento que la fuerza de tracción se va diluyendo con la técnica. Sin embargo, muchos investigadores la han considerado como factor de rendimiento en escaladores, sobre todo en niveles bajos e intermedios, y luego en niveles de élite. En mujeres, en todos los niveles. La cuestión es que en todos estos estudios se han realizado pruebas de manera muy heterogénea. Unos han medido la potencia, otros han medido la fuerza isométrica, otros han medido la fuerza dinámica, otros han hecho con bloqueos intermedios, otros las han hecho en el campus, otros las han hecho en regletas de 23 centímetros, otros en la barra, otros hasta el fallo. Entonces, claro, resulta difícil encontrar resultados que unifiquen todos estos estudios. Entonces, ¿cómo valorar esta fuerza de tracción de manera que sirva para correlacionar con el rendimiento en escalada? Pues sucede algo parecido que con el agarre, ¿no? Con el agarre, cuando estás escalando, no puedes medir el agarre cuando estás escalando. Lo haces aparte, con un sensor o en una regleta. Con la tracción sucede algo similar, ya que es diluida por la técnica, como he comentado. Entonces, Vigorox y Davis dicen que las dominadas pueden considerarse como pruebas semideportivas y que pueden servir para valorar esta capacidad en escaladores. Sin embargo, algo tan sencillo como una dominada, vamos a ver que no es tan fácil de estandarizar, ya que en las dominadas intervienen muchos factores. La dominada es un ejercicio de cadena cerrada multiarticular y del tren superior que implica una compleja interacción de factores. En la dominada interviene la coordinación intermuscular, ¿no? Por ejemplo, el famoso keeping. O sea, cuando tú haces una dominada y te ayudas generando impulso con la cadera y las piernas, obtienes un resultado diferente que si haces la dominada sin ese impulso. O, por ejemplo, si haces dominadas consecutivas, es diferente si llegas abajo y aprovechas el CA, que es el rebote, el ciclo de estiramiento-acortamiento, que si no lo aprovechas. Todo esto interviene en los resultados y todo esto hay que tenerlo en cuenta, como vamos a ver. Las dominadas pueden realizarse con agarre prono, supino, mixto o más o menos juntas las manos, o sea, un agarre más o menos ancho. Y cada una, digamos que estimula la musculatura de manera diferente. Pero en resumen, se puede decir que el agarre prono, aunque es más específico del gesto de escalar y más común en escaladores, resulta menos recomendable si sufres algún dolor o tendinopatía en los codos. El agarre supino es menos recomendable en patologías de hombros, ya que los estimula más bíceps y hombros. El agarre mixto, que es como
una mano mirando para arriba y una para atrás, o viceversa, genera un estímulo intermedio entre ambos tipos de agarres. Y luego, si resulta que coges la barra con un agarre más ancho, es decir, las manos más distanciadas, estás estimulando más los músculos de la espalda y la estabilidad escapular. Todo esto es muy interesante de tener en cuenta a la hora de entrenar para dar variedad o adaptar a los objetivos. Mientras escalas, se dan diferentes tipos de contracciones. Las contracciones concéntricas, que son aquellas que se dan cuando coges una presa y tiras de ella para agarrar la siguiente. Las contracciones isométricas son aquellas en las que no hay movimiento, que puede darse cuando un bloqueo para controlar una presa difícil o un bloqueo cuando es realizado para chapar. Las contracciones excéntricas son aquellas que realizan la fase negativa del movimiento. Son las que haces cuando realizas un contramovimiento para ejercer el CEA y almacenar energía, o cuando haces un dinámico e intentas frenar la caída. Y luego las contracciones pliométricas son las que este contramovimiento, esta breve fase excéntrica, va seguida de una fase concéntrica a la que se beneficia de la energía almacenada en esta fase previa. Vígoros y De Vries realizaron un estudio muy interesante con escaladores deportivos de 8A y de boulder de 7B+. Digo y porque realizaban ambas disciplinas. Los escaladores fueron divididos en 4 grupos. El estudio duró 5 semanas y realizaron cada uno 2 sesiones de entrenamiento diferentes. Los 4 grupos realizaron cada uno un protocolo. El primero, llamado excéntrico, realizaba una dominada excéntrica seguida de una dominada potente. Digamos que la dominada excéntrica además era como al 95% de su 1RM. Es un grupo que se podría haber llamado perfectamente PAP, de potenciación posactivación, ya que en realidad estaban ejerciendo más este tipo de protocolo que el excéntrico. Pero bueno. Otro grupo que es el pliométrico, ¿no? Que realizaban dominadas potentes, separándose de la barra. Otro grupo llamado isométrico, que en realidad hacían dominadas tipo Frenchies, ¿no? Lo que aquí llamamos Frenchies, que son las dominadas que intercalan bloqueos en medio mientras la vas ejercitando con la fase dinámica. Y el grupo control, que no hizo este entrenamiento específico. Este es el grupo excéntrico, la dominada negativa. Hay día seguida de una potente que no se ve. Este es el grupo pliométrico. Y estos son los que realizaron con los bloqueos intermedios, tipo Frenchies. Lo que sucede es eso, que el vídeo es muy corto y todo el rato, como está en bucle, se ve en la misma parte. Entonces, ¿los resultados cuáles fueron cuando fueron a medir? Pues resulta que el grupo llamado excéntrico, ¿no? Que realizaba este tipo de protocolo PAP, mejoró la fuerza, mejoró la velocidad y mejoró el ROM, claro, porque llegaba hasta abajo cuando lo ejercitaba, ¿sabes? Y digamos que mantuvieron la resistencia, no la mejoraron. El grupo que hizo las dominadas pliométricas mejoró la fuerza y la velocidad, y incluso también la resistencia. Sin embargo, empeoró en el rango de movimiento. ¿Por qué? Porque no llegaban abajo, siempre se quedaban un poco para aprovechar el CE para subir, y eso hizo que empeoraran el rango de movimiento. En el grupo isométrico, el de los Frenchies, mejoraron solamente la capacidad de esforzarse más, el RPE, digamos, y no mejoraron la coordinación ni la velocidad. Y el grupo control no mejoró nada. Entonces, ¿qué sacamos de este estudio? Pues que en realidad no es tan importante el tipo de contracción que se realiza como el protocolo en sí. Esto es, ¿quieres entrenar la resistencia, por ejemplo? La puedes entrenar incluso realizando dominadas pliométricas, mientras que
las pausas intermedias entre estas ejecuciones no permitan una recuperación completa. De la misma manera que incluso puedes mejorar la coordinación y la velocidad realizando dominadas supuestamente excéntricas según el estudio, según yo consideradas un tipo de potenciación post-activación. Y se vio que intermediar las fases de bloqueo con las fases dinámicas era lo menos interesante, por lo menos en este tipo de entrenamiento de 5 semanas. Y con estos niveles de escaladores, entre 8 de deportiva y 7 más de boulders. Algunos conceptos interesantes son la potencia de tracción, que viene a ser la fuerza por la velocidad. Es un concepto que implica movimiento. Entonces, ¿qué es importante en la potencia de tracción? Que está muy relacionada con la voluntad. Hace falta de querer hacer movimiento con mucha velocidad. Y está demostrado que esa intención a la hora de reclutar las unidades motoras de alto umbral ya se realiza antes de la misma ejecución en sí. ¿Esto qué quiere decir? Que tú antes de realizar el movimiento ya has implantado, ya has manifestado, ya vas con esa voluntad. Seguramente lo habrás notado cuando realizas un dinámico, ¿no?, a una presa que no conoces o un movimiento que no tienes de la mano controlado, que cuando lo estás ensayando vas como a medio gas, no vas con todo y entonces como que no sale. Pero una vez que lo tienes ya y vas con fe y lo realizas, te quedas de la presa, ¿no? Pues esa es la voluntad y eso es muy importante en este tipo de ejecuciones. Y luego está el ciclo de estiramiento-acortamiento, el CEA, que se beneficia de la ventaja, ¿no?, de cuando realizas un contramovimiento para meter energía y aprovecharla en la fase concéntrica. Y está estudiado que mejora un 6% la distancia recorrida en una dominada y un 30% en la velocidad. Ahí no cambia la velocidad que aplicas con las manos, esto es importante. Si vas a valorar la fuerza de tracción con un encoder, es interesante que las dominadas no utilicen este keeping este CEA para realizarlas. Sin embargo, se ha comprobado que utilizando un sensor correlacionan más con el rendimiento si se permite más libertad a la hora de esta coordinación corporal. Muy, muy interesante. Calcular la fuerza de tracción es muy interesante tanto para poder compararlas con el resto de actitudes y saber si realizas un perfil cuál es tu eslabón más débil y mejorarlo, o si es adecuada para tus objetivos de escalada. También te permite personalizar los ejercicios que realices y aplicar sobrecarga progresiva. Te permite evaluar el entrenamiento que has venido realizando para ver si has conseguido las adaptaciones y vas por buen camino. Y también, aunque es secundario, mantener la motivación. O sea, muchas veces no puedes escalar o los objetivos en escalada llevan mucho tiempo y ver que vas mejorando en los tests pues siempre ayuda. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese 1RM? 1RM es la fuerza máxima, la carga máxima que tú puedes mover en una sola dominada con una ejecución correcta. Entonces, en escalada cabe decir siempre que el 1RM, que esta fuerza máxima, es interesante siempre que sea relativa al peso corporal. Quiero decir, dos escaladores que sean capaces de hacer una dominada con 30 kilos será muy diferente para un escalador que pese 60 que para un escalador que pese 90. Para un escalador que pese 60 es una muestra de que está moviendo el 150% de su peso corporal, mientras que para el escalador que pesa 90 estará moviendo el 130, o sea, hay bastante diferencia. Entonces, si quieres saber tu 1RM, pues dirás lo más fácil, pues colgarme el peso y ver lo máximo que muevo, ¿no? Pues sí, es lo más sencillo, pero no es lo más recomendable, ya que este tipo de ejercicios genera mucha fatiga y no conviene hacerlos ni demasiado a la ligera, ni si no has entrenado para ello. Entonces hay algunas posibilidades de calcularlo a través de repeticiones submáximas y de otros ejercicios, que en el artículo de la web tenéis las diferentes fórmulas, pero
los estudios no están realizados con escaladores y entonces la precisión pues, puede ser que no sea la mejor. Otra opción es a través de la velocidad. Más o menos cada 0,9 metros por segundo equivale a un 5%, siempre que estemos por debajo del 85% del 1RM. Y hay una fórmula que te permite calcular con bastante precisión qué porcentaje de tu 1RM te supone cada carga en relación a tu velocidad. Y tenéis la fórmula también en el artículo. También se puede utilizar el PIC, ¿no? El pico de las manos, como hemos visto, los que citas la dominada, el pico que haces con las manos con cada carga. Y muy interesante también. Y esto cada vez se va viendo más. Otra pregunta interesante es ¿cuánta fuerza de tracción necesito o cuánta fuerza de tracción se supone ya de un nivel élite en escalada? Entonces, 30% es lo que González Vadillo y Gorostiaga consideran un porcentaje óptimo para alcanzar el umbral de rendimiento máximo o pico máximo de potencia en ejercicios monoarticulares. Sin embargo, en poliarticulares esto varía según cada ejercicio. Estuve investigando y encontré un artículo de 2017 en el que Muñoz López y colaboradores establecen este peso óptimo en dominadas en un 71% más menos 6,6%. Esto equivaldría a una velocidad propulsiva de 0,75 metros por segundo. En escalada es poco si estamos hablando de la élite de escalada, es poco. Ten en cuenta que este artículo no está realizado con escaladores, no está enfocado en la escalada. Pedro Bergua siempre comenta que un 30% está bien y es como a lo que habría que aspirar. 30% equivaldría a 1,20 metros por segundo de velocidad propulsiva realizando una dominada con tu peso corporal. Entonces, si no eres élite, por regla general, mover tu cuerpo a 1 metro por segundo, que es lo que equivale a que seas capaz de mover el doble de tu peso corporal, es decir, que tu peso corporal te serviría un 50%. Si pesas 70 kilos, puedes ponerte un lastre de 70 kilos. Para la mayoría de escaladores es suficiente, está bien, y ya te diría que si estás ahí, puedes centrarte en trabajar otras cualidades. Lo más interesante de ir haciendo diferentes pruebas con diversas cargas es sacar un perfil de fuerza-velocidad. ¿Qué te permite? Porque gracias a estas cargas progresivas puedes crear una gráfica en la que veas con qué cargas te rindes mejor y con cuáles tienes una mayor pérdida de rendimiento. Y de esta manera puedes encontrar oportunidades de entrenamiento, ya sea para acercarte a un perfil mecánico teórico óptimo o ideal, o para adaptarlo a los objetivos que tengas de escalada. Otras mediciones interesantes es la de realizar dominadas en tamaños de presas diferentes. Puedes empezar con presas más grandes y ir midiendo la velocidad o la fuerza pico en diferentes tamaños de presas hasta que veas una mayor pérdida de rendimiento, puedes crear un perfil. En vez de fuerza-velocidad sería fuerza-tamaño del agarre, y cuando detectes esta mayor pérdida de rendimiento, pues si te cuadras con tus objetivos, también puede ser interesante de entrenar como objetivo de entrenamiento. Bueno. Y tras todo este rollo teórico, llegamos a la parte que muchos estabais esperando: cómo entrenar las dominadas. Vamos a ver primero cómo entrenar dominadas y luego veremos cómo entrenar la fuerza de tracción para escalada. Entonces, como cualquier ejercicio, tenemos que jugar con las diferentes variables, que la más obvia, ¿no? Digamos que es modificar el lastre, ya que en la dominada movemos nuestro propio peso corporal, puede ser añadiendo peso o extrayendo peso, ¿no? Pero hay otras menos obvias y también muy interesantes, como jugar con el tiempo de las dominadas, el ritmo
la capacidad de hacer o no contramovimiento, es decir, con paradas en la parte inferior o sin paradas intermedias, bloqueos intercalados, el agarre utilizado más ancho, menos ancho, al revés, para un lado, para otro, una mano más arriba, una mano más abajo, presas más grandes, más pequeñas. Todo esto son posibilidades que nos da este tipo de ejercicio. Luego, hay casos, por ejemplo, en el que no llegan a hacer todavía una dominada. Eso significa, si es tu caso, que tu peso corporal te supone más del 100% de tu 1RM. Entonces aquí te interesa trabajar con cargas diluidas, ¿no?, de tu propio peso corporal. Puedes hacerlo bien utilizando las típicas bandas de resistencia. Lo que pasa es que estas bandas de resistencia, por un lado, no te permiten cuantificar la carga y por otro, la ayuda cuando te asisten es desigual, ya que en la parte inicial te ayudan más, ya que están más estiradas, pero luego cada vez te van ayudando menos. Otra opción es utilizar una polea, solo que si la utilizas colgada en la misma barra que estás ejecutando tú la dominada, puede ser un poco incómodo. También está la opción de entrenar la fase negativa, ¿no? Está comprobado que en la fase excéntrica de los ejercicios tenemos bastante más fuerza del 1RM, incluso un 130 o 140%. Así que es muy interesante, solo que debes tener cuidado de no pasarte, ya que aparte de que te genera una fatiga mayor debido a roturas miofibrilares, también puede ser lesiva para los hombros. Así que si vas a trabajar la fase negativa, que no sea nada más empezar, que vengas ya preparando tu cuerpo para ello, y cuidado con la fatiga y una ejecución incorrecta. Y luego está el lado contrario, ¿no? Aquellos escaladores muy fuertes que quieren empezar a entrenar dominadas a un brazo. Entonces, ¿cuándo es el momento de empezar a entrenar dominadas a un brazo? Según Eric Horst, cuando eres capaz de hacer un 1RM con un 150% de tu peso corporal. Yo considero que eso aún es pronto y estaría más bien por el 165%, ya que en realidad la fuerza que tú ejerces con las dos manos a la vez es mayor que la que eres capaz de ejercer con cada mano por separado, ya que con las dos manos a la vez participan mucho más elementos pasivos. Entonces, que tú seas capaz de mover X peso con los dos brazos no significa que puedas mover la mitad con un brazo. Y seguramente para empezar a entrenar estas dominadas a un brazo, pues tendrás que, igual que ocurre con la primera dominada, que asistirlas, ¿no? Con una polea es lo más interesante, puedes atarla en el arnés o con la otra mano y así puedes ir controlando el peso que te asiste. Y también puedes trabajar la fase negativa con el mismo cuidado que cuando he dicho ahora de la primera dominada, que es una fase negativa controlada sin llegar a estirar el brazo por completo y con cuidado de no hacerte daño y no hacerlo en un estado de fatiga. Aquí voy a hablar de la braquiación. ¿Qué es la braquiación? La braquiación es un gesto cada vez más común en las competiciones, que lo habrás visto. Si estás viendo el vídeo verás al mono aquí, ¿no?, pasándose de rama a rama, y esto cada vez se ve más tanto en competiciones de escalada como en parkour. Es un ejercicio muy demandante de hombros y de cintura escapular que permite aprovechar la inercia, por lo tanto es muy eficiente. Y eso, para entrenarlo puedes hacerlo en arillas, puedes hacerlo en escaleras horizontales, pero importante que tus hombros y tu cintura escapular estén preparados para ello. Muchos escaladores se lanzan a entrenar a alta intensidad sin haber antes hecho un trabajo de acondicionamiento del cuerpo. Entonces acaban con dolor de codo o de bíceps. Resulta que los músculos mueven los huesos a través de los tendones. Los tendones, con el trabajo intenso, desarrollan rigidez, stiffness, se vuelven rígidos. Eso es bueno para mover rápido los huesos y es muy interesante para no perder fuerza en ese gesto y a la vez poder hacerla más rápido. ¿Qué sucede? Que el entrenamiento intenso los pone más rígidos, pero no los hace crecer.
para hacerlos crecer necesitas otro tipo de estímulos, que suelen ser unos estímulos más mantenidos en el tiempo, de más duración, pero no necesariamente tan intensos. Está comprobado que sobre el 60-70% de intensidad del 1RM ya suele ser suficiente. Entonces, claro, deberás poner ímpetu, deberás poner énfasis, un trabajo específico de este tipo para luego el trabajo posterior más intenso. Y esto es un fallo que la mayoría de escaladores se suelen saltar. Bueno, ya estamos acabando. Y si estás llegando hasta aquí, resulta que seguramente el tema del entrenamiento te interese. Así que aprovecho para recordarte que en la web de pasoclave.com tienes los artículos más detallados y basado en el conocimiento y las investigaciones más actuales sobre entrenamiento de escalada. Así que te animo a que la visites. El entrenamiento de tracción para escalar. ¿Qué puedes tener en cuenta a la hora de entrenar la tracción para escalar? Por un lado, el tipo de contracción. Como hemos visto, puedes entrenar contracción excéntrica, concéntrica, isométrica y la pliométrica. Entonces, según tus objetivos, puedes entrenar una u otra. Ya hemos visto que independientemente del tipo de contracción, si tu objetivo es más la resistencia, es mejor jugar con las pausas incompletas que con el tipo de contracción en sí. Muy interesante también el ROM, trabajar el ROM, que es el rango de movilidad. Y lo más interesante es que sea completo normalmente. En la dirección y sentido de las dominadas. O sea, más allá de la típica dominada, puedes jugar con dominadas hacia los lados, ¿no? Las dominadas máquinas de escribir. Puedes realizar movimientos dinámicos hacia un lado o hacia el otro. Siempre tienes que aplicar la voluntad de máxima velocidad cuando realices estos ejercicios, para así intentar reclutar la máxima cantidad de unidades motoras de alto umbral. Siempre a la máxima velocidad. Obviamente, si estás intentando mover una carga muy alta, tienes un lastre grande, aunque tú tengas la voluntad de máxima velocidad, la velocidad va a ser lenta, te vas a mover lento. Pero tú siempre tienes que tener esa voluntad. Eso es muy importante. Luego, la diferencia para entrenar la fuerza de tracción escalando, la mayor diferencia, el mayor foco tiene que estar en el tamaño del agarre. Los agarres no pueden limitarte. Tienen que ser agarres lo suficientemente grandes, lo suficientemente cómodos para que tu limitante venga de la fuerza de tracción. Esto es muy importante si la quieres entrenar escalando. Te puedes hacerlo en muros desplomados, con o sin pies, con movimientos más largos, menos largos. Lo normal es poder jugar con movimientos largos, en campus o no, y que el tamaño del agarre no te limite para poder llegar a estimular los músculos de la espalda y de tracción. Entonces está comprobado que el dorsal es el músculo de tracción más grande que participa en este gesto, y su mayor estímulo viene cuando se hace con el codo a 90 grados. ¿Qué ejercicio hace esto? Pues por ejemplo el remo con una mancuerna con el codo a 90 grados es muy buen ejercicio para estimular el dorsal. No son todos dominadas. Entonces tienes que tener en cuenta que este tipo de musculatura participan músculos grandes con fibras más explosivas y por lo tanto son más fatigables. Ten cuidado, porque si trabajas muy cerca del fallo, es posible que la fatiga generada sea bastante elevada. Y ten cuidado con pasarte de volumen, porque lo puedes notar escalando y que no recuperes bien. Así que, resumiendo sobre la fuerza de tracción. La fuerza de tracción es muy relevante en escaladoras de todos los niveles y en escaladores de niveles bajos e intermedios, pero también en escaladores competitivos, ya que en la competición los movimientos son más obligados y dependientes de esta fuerza de tracción. A la hora de entrenar escalando, el tamaño del agarre es la clave para orientar el entrenamiento hacia la fuerza de tracción o hacia la fuerza de los dedos. Si quieres medir la fuerza de tracción,
Puedes hacerlo a partir de diferentes ejercicios, aunque lo más preciso es utilizar un encoder o una tabla con sensor. Y según utilices uno u otro, tendrás que ejecutar con más o menos libertad el movimiento. Para entrenar las dominadas, adapta el agarre y el protocolo a tus objetivos, según pretendas trabajar más orientado a los antebrazos, más orientado a los hombros, más orientado a la potencia, más orientado a la resistencia o a gestos concretos de una idea particular que tengas en la cabeza. Pero bueno, como te has dado cuenta, escalando, la variedad de movimientos es infinita, ¿no? Entonces, esta variedad tienes que reflejarla tú en tu entrenamiento. Huye de las dominadas, no te dediques solo a hacer dominadas y juega con esta variedad. Hacia un lado, hacia el otro, una mano abajo, una mano arriba. Y luego, una vez que tengas la suficiente fuerza de tracción, busca esa transferencia a la escalada. Si te mueves en un nivel de escalada de 7A, necesitas una fuerza de tracción diferente que en un nivel de escalada de 8A, que si estás haciendo novenos. Entonces debes ser consciente de esto y una vez que tengas esa fuerza de tracción, igual te interesa más trabajar otro tipo de adaptaciones. Y hablando de adaptaciones, no te olvides del trabajo de acondicionamiento y estructural, siempre, sobre todo al inicio del entrenamiento y si empiezas a sentir cualquier tipo de molestia. Tienes todas las referencias de este audio artículo o podcast en el artículo de la web pasoclave.com. Pues nada, este ha sido el primer audio artículo que realizo. Espero que te haya gustado. Estaré atento a vuestro feedback, siempre con ganas de mejorar. Y ya sabéis que tenéis la web de pasoclave.com con los artículos más profundos en entrenamiento de escalada, a la que puedes acceder si estás interesado en mi servicio de entrenamiento de escalada o de formación. Un saludo y a seguir disfrutando de la roca.